Hay un instante en la vida de cada persona elegida por Dios en que el cielo entero deja de respirar, un momento en que la eternidad se inclina para escuchar un susurro, y en el caso de Kathryn Kuhlman fue cuando lloró en silencio. Pero este no era un llanto común. No era el llanto de quien perdió algo. Era el llanto de quien acababa de encontrar la verdad más aterradora del universo. La verdad de que Dios usa nuestras lágrimas como puentes entre lo imposible y lo real. ¿Alguna vez has llorado solo? ¿Has sentido que tus lágrimas caían en el vacío? Entonces necesitas saber lo que sucedió aquel día, porque lo que voy a contarte cambiará para siempre la forma en que ves el poder de tus propias lágrimas. Era un jueves común de 1967. Kathryn Kuhlman estaba en su habitación de hotel en Pittsburgh, las cortinas cerradas. La ciudad allá afuera seguía su ritmo normal. Nadie imaginaba que allí, en aquel silencio aparente, estaba ocurriendo el milagro más grande que el siglo XX había presenciado. Ella no estaba orando, no estaba ayunando, no estaba haciendo nada que los textos sagrados recomiendan para conectar con lo divino. Estaba simplemente quebrada. Y fue en esa quebradura que Dios encontró lo que buscaba desde hacía décadas. Déjenme explicarles algo que pocos entendieron sobre Kathryn Kuhlman. Ella no era una heroína de la fe. Era una mujer común que descubrió el secreto mejor guardado del reino espiritual. El secreto de que Dios no necesita nuestra fuerza. Él necesita nuestra rendición. Pero aquel día, ella no sabía que estaba a punto de rendirse. Ella pensaba que solo se estaba dando por vencida. ¿Conocen esa sensación? Ese momento en que simplemente ya no pueden cargar con el peso. Cuando todas las palabras se agotan y solo quedan las lágrimas. Kathryn estaba exactamente allí, en el límite entre la fe y la desesperación. Y fue en ese límite que lo imposible comenzó a manifestarse. La primera señal no vino como un trueno, vino como un susurro tan suave que casi no lo percibió. Era como si alguien hubiera entrado en la habitación sin abrir la puerta. Una presencia que hacía que el aire se volviera más denso, más vivo. Las lágrimas que corrían por su rostro comenzaron a calentarse. No era una sensación física común. Era como si cada gota llevara dentro de sí una temperatura diferente, la temperatura celestial. Y entonces se escuchó, no con los oídos, sino con algo mucho más profundo que los oídos. Una voz que venía del interior de su propio corazón, pero que definitivamente no era suya. La voz dijo solo una palabra que lo cambiaría todo. Kathryn. No era como alguien llamando su nombre. Era como alguien reconociendo su esencia, como si por primera vez en su vida alguien realmente la viera, no a la evangelista famosa, no a la mujer de ministerio, sino a la Kathryn pequeña, asustada, real. Y en ese reconocimiento, algo dentro de ella se quebró completamente. Pero no fue una quebradura destructiva, fue una quebradura creativa, como cuando una semilla se quiebra para dar lugar al árbol. Como cuando la oruga se deshace para convertirse en mariposa. Las lágrimas cambiaron de sabor. ¿Alguna vez han notado que las lágrimas tienen sabores diferentes? Las lágrimas de tristeza son saladas. Las lágrimas de alegría son dulces. Pero las lágrimas de Kathryn en ese momento eran sagradas. Y las lágrimas sagradas tienen un poder que el mundo desconoce. Mientras ella lloraba, algo extraordinario comenzó a suceder al otro lado de la ciudad. Una mujer estaba en el hospital, desahuciada por los médicos. Cáncer terminal. Los familiares ya se despedían. Y de repente, inexplicablemente, ella abrió los ojos y pidió un vaso de agua. Los médicos no podían explicarlo. Los exámenes no podían mentir. El tumor había desaparecido. Pero eso era solo el comienzo. En ese mismo instante, a 300 kilómetros de distancia, un hombre que estaba paralítico desde hacía 15 años sintió una sensación extraña en sus piernas, algo como si la vida estuviera regresando a músculos que hacía mucho tiempo habían olvidado cómo funcionar. Y en Detroit,
Una niña ciega de nacimiento parpadeó y por primera vez vio el rostro de su madre. Pueden pensar que son coincidencias, pero las coincidencias no ocurren en serie y no ocurren en el mismo instante en que una mujer llora lágrimas sagradas a 500 kilómetros de distancia. Lo que estaba sucediendo no seguía las leyes de la física, no seguía las leyes de la medicina, no seguía ni siquiera las leyes de la lógica humana. Estaba siguiendo una ley mucho más antigua y mucho más poderosa, la ley del corazón quebrantado que se convierte en puente para los milagros. Catherine no sabía de ninguno de esos milagros mientras lloraba. Ella solo sabía que algo dentro de ella estaba muriendo y algo completamente nuevo estaba naciendo. La presencia en la habitación se hizo más intensa. Era como si el propio aire estuviera preñado de posibilidades, como si cada molécula de oxígeno llevara dentro de sí una semilla de milagro. Y entonces sintió manos invisibles, pero más reales que cualquier cosa que ella hubiera tocado. Manos que limpiaron sus lágrimas con una delicadeza que hacía que el tiempo se detuviera. Y en ese toque, ella entendió que había pasado años tratando de ser fuerte para Dios, cuando Dios estaba esperando que ella fuera débil para Él. Entendió que había desperdiciado décadas tratando de impresionar al cielo, cuando el cielo solo quería que ella fuera real. Pero, sobre todo, entendió que sus lágrimas no eran señales de debilidad, eran instrumentos de poder, instrumentos que Dios había estado esperando mucho tiempo para usar. ¿Alguna vez han sentido a Dios cerca? No estoy hablando de una sensación religiosa. Estoy hablando de esa presencia que cambia la temperatura del ambiente, que hace que se les erice el vello sin explicación, que hace que sepan, sin sombra de duda, que no están solos. Catherine sintió esto de una forma que pocos humanos han sentido. Y en esa proximidad divina, descubrió algo que cambiaría para siempre la forma en que entendía su llamado. Descubrió que no había sido llamada para ser una predicadora, había sido llamada para ser un canal. Y los canales no intentan controlar lo que pasa a través de ellos. Los canales solo se entregan al flujo. En ese momento, Catherine dejó de intentar ser una evangelista y se convirtió en un río de lágrimas sagradas, por donde la presencia de Dios podía fluir libremente hacia un mundo desesperadamente sediento de milagros. Las lágrimas dejaron de caer, pero algo mucho más poderoso comenzó a fluir. Desde su habitación, ondas invisibles de poder comenzaron a expandirse, como piedras lanzadas a un lago, creando círculos cada vez más grandes de posibilidades sobrenaturales. Y en esos círculos, lo imposible comenzó a volverse posible. Una mujer estéril desde hacía 20 años descubrió que estaba embarazada. Un matrimonio destruido por la traición se reconcilió de forma inexplicable. Un joven adicto a las drogas despertó sin ninguna gana de consumir sustancias. Pero lo más impresionante no fueron los milagros externos. Era lo que estaba sucediendo en el interior de Kathryn Kuhlman. Por primera vez en su vida, ella no estaba intentando forzar la fe. La fe fluía naturalmente, como la respiración. Por primera vez, no se esforzaba por sentir a Dios. Dios estaba simplemente ahí, como el aire que respiraba. Y por primera vez, comprendió que su ministerio nunca había sido sobre ella. Era sobre Él, fluyendo a través de ella. ¿Alguna vez han tenido un momento así? Un momento en el que dejaron de intentar ser los protagonistas de su propia historia y descubrieron que, en realidad, son el instrumento de una historia mucho mayor. Kathryn Kuhlman estaba viviendo exactamente eso, y en ese descubrimiento encontró una paz que no dependía de las circunstancias, una paz que venía del conocimiento profundo de que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer, siendo exactamente quien debía ser. El sol se ponía afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, pero dentro de la habitación, una luz mucho más poderosa había sido encendida. Una luz que no venía de lámparas ni velas,
una luz que venía directamente del corazón del universo. Catherine se levantó de la cama, no porque decidió levantarse, sino porque algo dentro de ella la levantó, como si manos invisibles la hubieran guiado para ponerse de pie. Y cuando estuvo de pie, sintió que no estaba sola. Había una presencia a su lado, una presencia que la acompañaría por el resto de su vida, una presencia que transformaría cada una de sus palabras en una semilla de milagro. Caminó hasta la ventana y miró a la ciudad. Pittsburgh parecía diferente, no físicamente, pero espiritualmente, como si una nueva dimensión se hubiera abierto, una dimensión donde lo imposible era solo una cuestión de tiempo. Y en esa nueva dimensión, Kathryn Kuhlman ya no era solo una mujer que predicaba, era una mujer a través de quien Dios había decidido mostrar al mundo que los milagros no son excepciones, son la regla del reino espiritual. Pero para acceder a esa regla, primero necesitas romper las reglas que tú has creado sobre cómo opera Dios. Necesitas dejar de intentar impresionarlo con tu fuerza y comenzar a impresionarlo con tu vulnerabilidad. Necesitas dejar de ofrecerle tus talentos y comenzar a ofrecerle tus lágrimas, porque Dios no está buscando personas perfectas para usar. Él está buscando personas heridas para reparar. Y en el proceso de reparación, Él las transforma en instrumentos de reparación para otros. Kathryn Kuhlman descubrió esto de la manera más profunda posible. Y ese descubrimiento la transformó en una de las mujeres espiritualmente más poderosas del siglo XX. Pero lo que pocos saben es que su poder no venía de los milagros que ocurrían en sus cultos. Su poder venía de las lágrimas que nadie veía, de las oraciones que nadie oía, de la entrega que sucedía lejos de los escenarios. El verdadero milagro de Kathryn Kuhlman no era lo que sucedía frente a miles. Era lo que sucedía cuando estaba sola con Dios, en los momentos en que no necesitaba ser fuerte para nadie, en los momentos en que podía ser simplemente humana. Y es en esos momentos de humanidad absoluta que la divinidad encuentra su camino para manifestarse. ¿Quieres saber cómo acceder al mismo poder que fluía a través de Kathryn? La respuesta no está en la técnica, no está en la teología, ni siquiera en la cantidad de tiempo que pasas orando. La respuesta está en tu disposición de ser real delante de Dios, en tu valentía de llorar cuando necesitas llorar, en tu humildad de admitir que no tienes todas las respuestas, porque cuando dejas de intentar ser quien crees que Dios quiere que seas y comienzas a ser simplemente quien eres, Dios finalmente puede trabajar con material auténtico. Y el material auténtico en las manos de Dios siempre produce milagros auténticos. Kathryn Kuhlman entendió esto aquel jueves de 1967 y su vida nunca más fue la misma. Pero la historia no termina aquí. De hecho, apenas está comenzando, porque lo que sucedió después de esas lágrimas sagradas fue aún más extraordinario que los milagros que produjeron. A la mañana siguiente, Kathryn despertó diferente. No físicamente, pero había algo en sus ojos, una profundidad que no estaba allí antes, como si hubiera visitado un lugar donde pocos mortales han estado, y trajo de vuelta un pedazo de ese lugar. Se miró en el espejo, y por primera vez en su vida, no vio una evangelista, vio un puente vivo entre dos mundos. El mundo de lo posible y el mundo de lo imposible. Y los puentes no se glorifican. Los puentes sirven. Cuando bajó a desayunar al hotel, la recepcionista la miró de una manera extraña. No era una mirada de reconocimiento de celebridad. Era una mirada de reconocimiento espiritual. Como si pudiera sentir que algo trascendental había sucedido en esa mujer. ¿Alguna vez has pasado cerca de alguien y sentiste que esa persona cargaba algo diferente? No puedes explicar qué es, pero ¿sabes que es real? Eso es exactamente lo que la gente comenzó a sentir cerca de Kathryn Kuhlman. Ella se había convertido en portadora de presencia, pero lo que ella no sabía es que mientras dormía al otro lado del país,
Una ola de milagros había sucedido simultáneamente. 12 personas fueron curadas de enfermedades incurables. 23 matrimonios fueron restaurados. 41 personas recibieron la respuesta a oraciones que habían hecho durante décadas. Todo conectado a esas lágrimas sagradas que había derramado la noche anterior. Te puedes estar preguntando cómo es posible. ¿Cómo lágrimas derramadas en una habitación de hotel pueden afectar a personas a miles de kilómetros de distancia? La respuesta está en una ley espiritual que pocos comprenden. La ley de la conectividad divina. Cuando te conectas genuinamente con el corazón de Dios, te conectas automáticamente con todos a quienes Dios ama, y Dios ama a todos. Esto significa que tu entrega íntima con lo divino crea ondas que se expanden por toda la humanidad. Catherine se había convertido en un epicentro espiritual. 2 semanas después, recibió una llamada que cambiaría su perspectiva para siempre. Era un médico de Los Ángeles. Él nunca había oído hablar de ella, pero tenía una historia imposible que contar. Una paciente suya, desahuciada con leucemia, había despertado completamente curada un jueves específico. Los exámenes mostraban que su sangre estaba 100% sana, pero lo más intrigante era que había despertado diciendo el nombre Catherine repetidamente. Ella no conocía a ninguna Catherine, pero durante el sueño había soñado con una mujer llorando por ella. Una mujer que nunca había visto, pero que reconoció como siendo llamada Catherine. El médico llamó a varias iglesias hasta que alguien le dio el contacto de Kathryn Kuhlman. Cuando él contó la historia, Catherine tuvo que sentarse, porque ella recordó exactamente aquel día. Era el jueves del llanto sagrado, y durante las lágrimas sintió un impulso inexplicable de orar por alguien con sangre enferma que estaba muy lejos. En aquel momento, pensó que era solo su imaginación. Ahora sabía que era revelación. Esa conexión fue solo la primera de cientos que recibiría en los meses siguientes. Personas de todo el mundo contando historias similares. Personas que fueron curadas, liberadas, transformadas en el exacto momento en que ella había llorado en aquella habitación de hotel. Y todas ellas habían soñado con una mujer llamada Kathryn Kuhlman. ¿Entiende usted lo que esto significa? Significa que cuando usted se quiebra genuinamente delante de Dios, usted no se quiebra solo por usted. Usted se quiebra representando a toda la humanidad que necesita quebrantamiento para ser sanada. Sus lágrimas íntimas se convierten en lágrimas corporativas, pero había algo aún más profundo sucediendo. Catherine comenzó a percibir que durante sus cultos ya no estaba predicando desde su conocimiento teológico, estaba predicando directamente desde el corazón de Dios. Las palabras salían de su boca, pero ella sabía que no eran sus palabras. Era como si ella se hubiera convertido en un altavoz divino, un canal a través del cual la voz del mismo Dios podía alcanzar corazones hambrientos. Y cuando la voz de Dios habla a través de un corazón quebrantado, los milagros no son opcionales, son inevitables. Los cultos de Kathryn Kuhlman se convirtieron en epicentros de imposibilidades que se volvían posibles. Personas llegaban en silla de ruedas y salían caminando. Llegaban ciegas y salían viendo. Llegaban con corazones destrozados y salían con esperanza renovada. Pero lo más impresionante no eran los milagros físicos, eran las transformaciones de carácter. Personas duras se volvían compasivas, personas amargas se volvían perdonadoras, personas desesperadas se convertían en fuentes de esperanza para otras. Porque cuando Dios sana a través de usted, Él no solo sana el cuerpo, sana el alma entera. Kathryn Kuhlman testificaba esto diariamente, y cada testimonio le recordaba aquel jueves sagrado, cuando lloró en silencio, y el cielo entero se movilizó en respuesta. ¿Quieres saber cuál fue el secreto que ella descubrió aquella noche? No fue una técnica de oración, no fue un ayuno específico, no fue una fórmula teológica. Fue el descubrimiento de que Dios no está esperando que usted sea perfecto para usarlo. Él está esperando que usted sea real para transformarlo.
Y cuando usted es genuinamente real delante de Él, dos cosas suceden simultáneamente. Usted descubre quién Él realmente es, y usted descubre quién usted realmente puede llegar a ser. Kathryn Kuhlman descubrió esto de la manera más profunda posible, y ese descubrimiento la transformó en una de las mujeres más influyentes espiritualmente del siglo XX. Pero años después, cuando le preguntaron cuál había sido el momento más importante de su ministerio, ella no mencionó ninguno de los cultos famosos, no mencionó ninguno de los milagros espectaculares, no mencionó ninguna de las multitudes a las que ministró. Ella mencionó un jueves silencioso cuando lloró sola en una habitación de hotel y dijo algo que toda persona que busca a Dios debería saber. Ella dijo que fue en aquellas lágrimas que ella murió para sí misma, y fue en esa muerte que ella nació para el propósito eterno que Dios había planeado para ella desde antes de la fundación del mundo. ¿Tiene miedo de morir para sí mismo? ¿Tiene miedo de lo que puede pasar si usted se entrega completamente en las manos de Dios? Kathryn Kuhlman también lo tenía, hasta descubrir que la muerte para sí mismo no es el fin de su identidad, es el nacimiento de su verdadera identidad, porque usted nunca será quien usted fue creado para ser, hasta que deje de intentar ser quien usted cree que debería ser. Kathryn Kuhlman dejó de intentar ser una buena evangelista y se convirtió en un vaso transparente para la gloria de Dios. Y en esa transparencia, ella descubrió una alegría que ninguna conquista ministerial jamás podría dar. La alegría de saber que usted está exactamente donde el corazón de Dios quiere que usted esté, haciendo exactamente lo que el corazón de Dios quiere que usted haga, siendo exactamente quien el corazón de Dios soñó que usted fuera. En los años que siguieron, Kathryn Kuhlman se convirtió en una figura mundialmente conocida por los milagros extraordinarios que ocurrían en sus cultos. Personas venían de continentes enteros solo para participar en una reunión donde ella estaría ministrando. Los médicos comenzaron a estudiar los fenómenos que ocurrían a su alrededor. Periodistas escépticos se convirtieron en creyentes después de presenciar curaciones instantáneas. Teólogos escribieron libros intentando explicar la unción que reposaba sobre su vida. Pero para Kathryn Kuhlman, nada de eso era lo más importante. Lo más importante era que ella había aprendido a vivir en un constante jueves sagrado, en un constante estado de quebrantamiento que permitía a Dios fluir a través de ella sin obstáculos. Ella había descubierto que el ministerio no es sobre lo que usted hace para Dios, es sobre lo que usted permite que Dios haga a través de usted. Y para permitir que Dios haga lo extraordinario a través de usted, usted necesita estar dispuesto a ser extraordinariamente vulnerable delante de Él. Eso significa llorar cuando necesita llorar. Significa admitir cuando no tiene respuestas. Significa confesar cuando tiene miedo. Significa ser humano cuando todo el mundo espera que usted sea superhumano. Kathryn Kuhlman hizo esto diariamente por el resto de su vida. Y por eso ella permaneció un canal limpio, a través del cual lo sobrenatural podía fluir naturalmente. ¿Quiere experimentar el mismo poder que fluía a través de ella? Entonces necesita estar dispuesto a hacer la misma entrega que ella hizo en aquel jueves histórico. Necesita estar dispuesto a dejar de gestionar su imagen y comenzar a gestionar su intimidad con Dios. Necesita estar dispuesto a cambiar su desempeño religioso por una verdadera dependencia divina. Necesita estar dispuesto a dejar que sus lágrimas se conviertan en puentes entre su corazón y el corazón de Dios. Porque cuando ese puente se establece, los milagros ya no son eventos especiales. Se convierten en el resultado natural de una vida conectada a la fuente de todos los milagros. Kathryn Kuhlman vivió esta realidad por décadas y hasta hoy, años después de su muerte, las ondas de aquellas lágrimas sagradas aún reverberan en el reino espiritual. Personas que nunca han oído hablar de ella aún son impactadas por la entrega que ella hizo en aquel jueves sagrado. Porque cuando alguien se quiebra genuinamente delante de Dios,
La fragmentación crea fisuras por donde la luz divina se derrama para generaciones futuras. Pero quizás el legado más importante de Kathryn Kuhlman no sean los milagros que sucedieron a través de ella. Quizás sea la prueba viva de que Dios está buscando personas comunes dispuestas a vivir experiencias extraordinarias de entrega, personas que no tienen miedo de llorar delante de Él, personas que no les importa parecer débiles. Si eso significa que Dios puede mostrarse fuerte a través de ellas, personas que entendieron que la verdadera fuerza no está en la ausencia de debilidad, está en la transparencia de la debilidad ante aquel que puede transformar toda debilidad en poder. ¿Puede ser que usted sea una de esas personas? De hecho, puede que esté siendo invitado ahora mismo a vivir su propio jueves sagrado. Puede que Dios esté esperando sus lágrimas para desencadenar milagros que solo están aguardando su permiso para suceder. Puede que el mundo a su alrededor necesite que usted deje de intentar ser fuerte y comience a ser real, porque fue a través de la realidad quebrantada de una mujer común que el siglo XX presenció algunos de los milagros más grandes jamás documentados. Y fue a través del llanto silencioso de Kathryn Kuhlman que el cielo entero aprendió una nueva forma de moverse en la tierra. Una forma que no depende del ruido para ser poderosa, que no necesita multitudes para ser eficaz, que no necesita publicidad para ser transformadora. Una forma que solo necesita un corazón dispuesto a ser quebrado para que Dios pueda reconstruirlo en una versión que jamás soñó que fuera posible. Kathryn Kuhlman descubrió esa forma en un jueves común que se convirtió en extraordinario a través de las lágrimas más sagradas que alguien haya derramado. Y hoy, donde quiera que usted esté, puede descubrir la misma forma, no a través de técnicas complicadas, no a través de fórmulas secretas, no a través de conocimiento teológico avanzado, sino a través de una entrega tan simple y tan profunda como la de una mujer que lloró sola y cambió el mundo, a través de lágrimas que se convirtieron en puentes entre lo imposible y lo real, a través de un quebrantamiento que se convirtió en el portal más poderoso que el reino espiritual haya utilizado para tocar a la humanidad. Porque a veces, el milagro más extraordinario no es lo que Dios hace a través de usted, es lo que Dios hace en usted cuando finalmente deja de resistirse a lo que Él siempre quiso hacer. Y en el caso de Kathryn Kuhlman, lo que Él quiso hacer fue transformar a una mujer común en un puente vivo entre el cielo y la tierra. Un puente construido no con madera o piedra, sino con lágrimas sagradas y entrega absoluta. Un puente que aún hoy permite que lo imposible encuentre su camino para convertirse en posible en la vida de cualquier persona dispuesta a llorar sus propios miedos y entregarse a sus propios milagros. Porque el día en que Kathryn Kuhlman lloró en silencio no fue solo el día en que el cielo entero se detuvo. Fue el día en que la eternidad descubrió una nueva forma de tocar el tiempo. Y esa forma continúa disponible para cualquier corazón lo suficientemente valiente como para quebrarse ante aquel que puede reconstruirlo en una obra maestra que jamás imaginó que podría llegar a ser.